Ok, en la siguiente sección, en el siguiente video, vamos entonces a entrar con más detalle en lo que son las diferentes etapas o las diferentes fases del diseño experimental. En esta diapositiva encontramos con otro esquema que es propuesto en este caso por Douglas Montgomery en su libro de diseño y análisis de experimentos. Montgomery nos plantea también un esquema de 7 fases o etapas para diseñar un experimento. Inicia con una primera fase de identificación y exposición del problema. Ya hemos dicho que eso es quizás una de la primera fase que siempre tenemos que llevar a cabo, desarrollar, que es la exposición o la identificación de ese problema. Una vez identificado el problema, ya habernos planteado ya todo lo que es la hipótesis o no de investigación, si la lleva, y las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, entramos a la elección de los diferentes factores, los niveles y los rangos en los cuales se van a ejecutar cada uno de ellos. También llevamos a cabo la selección de la variable respuesta. Aquí también se plantea que esto se puede desarrollar en el orden inverso, es decir, yo primero podría evaluar también cuál es la respuesta que quiero medir y en función de esas respuestas también seleccionar o hacer la selección de esos factores. En la cuarta fase también ya es la elección del diseño experimental. Este tipo de elección del diseño experimental también responderá dependiendo de los objetivos o del objetivo que hemos planteado de investigación. Si vamos a analizar solamente el efecto o la causa-efecto de un factor sobre la respuesta, si vamos a analizar también los efectos de múltiples factores sobre las respuestas, si mi objetivo es el de llevar a cabo un proceso de optimización, si también lo que quiero es llevar a cabo un diseño de mezclas, entre otros. Entonces dependerá del tipo del objetivo, lo cual lo vamos a abordar en una siguiente oportunidad. Cuando estemos hablando de la taxonomía de la clasificación de los diseños experimentales, encontraremos que en función de esos objetivos podemos hacer la elección del diseño experimental más adecuado. Estas 4 fases son lo que en el esquema propuesto por De la Vara se plantea como la primera etapa, que es la etapa de planeación, porque esta es netamente teórica. Estas fases son completamente teóricas. Después ya encontramos una quinta fase, que es la realización o la ejecución del experimento, la sexta fase, que es el análisis estadístico de los datos, y finalmente podemos sacar ya nuestras conclusiones y recomendaciones. Es un esquema bastante similar también al propuesto por De la Vara, que es más simplificado y reúne básicamente las 4 fases que describe Montgomery en una sola. Aquí lo encontramos. En esta primera, siguiendo el modelo propuesto por De la Vara y Gutiérrez, encontramos que el diseño experimento se compone de 4 fases principales. Para que un estudio experimental sea exitoso, es necesario realizar por etapas diferentes actividades. En ese sentido, la etapa más importante y a la que le debe dedicar mayor tiempo es a la planeación, que sería nuestra primera fase. Desafortunadamente, en muchos de los casos, esta es la etapa que quizás la mayoría o no la mayoría, pero sí muchos de los investigadores le dedican menos tiempo, que tiene que ver con toda la concepción teórica. Con una correcta planeación o una buena planeación, también se puede garantizar el éxito de una investigación. Finalmente, cuando nosotros ejecutamos el experimento, analizamos los datos y luego verificamos y contrastamos nuestra hipótesis, muchas veces llegamos a una conclusión errónea. Oiga, estos factores o estas variables no tienen efecto sobre la respuesta, pero eso puede obedecer a que existe una deficiente planeación también del experimento. En esta primera fase también entonces se plantea que es importante en todo proceso de investigación contar también con la ayuda de una persona o con un estadístico, una persona que sepa de estadística, porque normalmente esta persona es la que le empieza a hacer aún una serie de preguntas que van a delimitar o van a definir cuál es el tipo de investigación o el diseño mejor experimental que se debe ejecutar para la obtención correcta de los resultados o para que el experimento tenga un éxito al final. Esta fase de planeación pues también tiene o abarca una serie de fases también o actividades en la cual empezamos con la definición también de ese problema. En algunos casos plantearemos o no las hipótesis, dependerá nuevamente de si el tipo de estudio lo amerita o no. Veíamos también en la descripción de Montgomery pues esta misma fase es donde hacemos la selección de las variables de respuestas, o también escribimos los factores que vamos a considerar y establecemos cuáles son los niveles y el diseño adecuado para la ejecución de este experimento.
Entonces en la primera fase, que es la delimitación del problema u objeto de estudio, en esta etapa de planeación se deben hacer investigaciones preliminares que conduzcan a entender y delimitar el problema u objeto del estudio. Es decir, que en esta primera fase es donde realmente a veces hacemos todo el proceso de búsqueda de antecedentes bibliográficos, que es la que nos va a permitir delimitar verdaderamente cuál es el objetivo de investigación o cuál es el objeto de estudio, ¿sí? De tal forma que quede claro qué es lo que se va a estudiar, por qué es importante estudiarlo y si realmente es un problema y cuál es la magnitud del mismo. También es importante elegir las variables de respuesta o la variable de respuesta o variables, porque también podemos medir varias respuestas al tiempo, que será medida en cada punto del diseño y verificar que se mide de manera confiable. Entonces la elección de estas variables es vital, ya que en ella se refleja el resultado de las pruebas. Cuando estamos a veces delimitando también o queremos estudiar un problema, nos vamos a encontrar en algunos casos con que tenemos muchas variables que pueden afectar la respuesta. En este caso podemos llevar a cabo, realizar un proceso que conocemos como la abstracción, y es en la cual nosotros podemos identificar una serie de factores, o que en este caso van a ser también los que pueden tener posibles efectos, y delimitar cuáles de esos factores son los vitales. Entonces podemos tener muchos factores, pero pocos vitales. Esos pocos vitales son los que van a tener el mayor efecto sobre la respuesta que se quiere estudiar. Después que decimos que también la elección de estas variables es vital, ya que con ellas se refleja el resultado de las pruebas. Por ello se deben elegir aquellas que mejor reflejen el problema o que mejor caractericen el objeto de estudio. Además se debe tener certidumbre en que las mediciones que se obtengan sobre esas variables sean confiables. Es decir, en otras palabras, se debe garantizar que los instrumentos y los métodos de medición son capaces de repetir y reproducir una medición. Acordemos que nosotros también hablamos de los 3 principios básicos o fundamentales del diseño experimental, y dentro de esos principios hablamos de la aleatorización, de la repetición, ¿cierto? Que es una de las variables que también se deben considerar, pero no, a la hora de ejecutar los experimentos. Cuando decíamos que entonces estas variables que nosotros vamos a determinar aquí se pueden medir, que sean confiables, que podamos ser capaces de repetir esa medición y reproducir la medición, es porque tienen un objetivo, y ese objetivo es minimizar el error aleatorio. También es importante recordar que los sistemas de medición son la forma en la que se percibe la realidad, por lo que si estos son deficientes, las decisiones que se tomen con base en ellos pueden ser inadecuadas. También tenemos que entrar a delimitar cuáles son los niveles de cada uno de los factores, así como el diseño experimental adecuado a los factores que se tienen y al objeto del experimento. Este paso también implica determinar cuántas repeticiones se van a hacer para cada tratamiento, tomando en cuenta el tiempo, el costo y la precisión deseada en nuestra investigación. Planear y organizar el experimento o el trabajo experimental. Con base en el diseño seleccionado, organizamos y planeamos con detalle el trabajo experimental. Por ejemplo, cuáles son las personas que van a intervenir en nuestra investigación, la forma operativa en la que se harán las cosas, ¿sí? También cuál es el material que vamos a necesitar, entre otras características. Una vez ya hayamos realizado toda esa fase teórica, entonces podemos dar lugar a la segunda fase, que ya es la realización o la ejecución propiamente del experimento. En esta fase también es importante seguir al pie de la letra el plan previsto en las actividades anteriores. Y en caso de encontrarnos algún imprevisto, pues también determinar cuál sería la persona responsable a la que se le debe informar y lo que se debería hacer cuando se sale de control, en este caso el experimento. Después de la ejecución, pero en la ejecución no vamos a hablar con muchos detalles porque ya es prácticamente irnos al laboratorio, entrar a la intervención en el campo, ¿sí? Que es la ejecución propiamente del experimento. Después de haber hecho esa ejecución,
vámonos a la fase de análisis e interpretación también de los resultados. En esta etapa no se debe perder de vista que los resultados experimentales son observaciones muestrales, no poblacionales. Recordemos que nosotros cuando vamos a hacer el proceso de investigación no investigamos sobre la totalidad de la población, sino seleccionamos una muestra que sea representativa de la población. Y a partir de esa muestra podemos empezar a sacar conclusiones válidas referente a la población. Por eso en estos casos debemos recurrir a métodos estadísticos inferenciales para ver si las diferencias o efectos muestrales o experimentales son lo suficientemente grandes para que garanticen diferencias poblacionales o al nivel del proceso. En este caso es importante también recalcar que la técnica estadística central en el análisis de los experimentos es el llamado análisis de varianza, ¿sí? Es el corazón central del diseño experimental. Durante esta fase también de ejecución, durante la fase de análisis, aquí encontramos dos ciclos también. Un ciclo que en primer lugar nos describe lo que es el famoso método experimental. Bueno, haciendo un poco de repaso a la teoría, anteriormente cuando se iban a llevar a cabo los experimentos y se aplicaba el método científico, se podía realizar o se pueden llevar a cabo dos métodos diferentes, dependiendo de si se iban a trabajar con muestras grandes o si las muestras eran pequeñas, si nosotros íbamos a tener control o no de esas variables. Inicialmente podíamos hablar de lo que es el método experimental. El método experimental básicamente consiste en observar los hechos o los fenómenos en condiciones predeterminadas. Cuando hablamos de condiciones predeterminadas es porque nosotros hemos establecido cuáles son esas condiciones en las cuales se van a medir. ¿Sí? Hemos establecido cuáles son los factores, hemos establecido también cuáles son los niveles que se van a medir o los rangos en los cuales se van a medir. Después de establecer estas condiciones predeterminadas, podemos entrar a establecer las leyes que rigen o no rigen ese proceso. El hombre no siempre puede actuar en condiciones predeterminadas y a voluntad sobre el medio, ya que hay otros factores implicados en el problema que no se pueden mantener en forma constante, a excepción de que un factor origine los cambios en los resultados y dichos cambios se puedan atribuir al factor que varía. Es decir, no siempre nosotros vamos a tener un control total de todos los factores que van a afectar el proceso o van a afectar la respuesta. En esos casos, cuando no se tiene ese control total de esos factores, es cuando empezamos a recurrir a un segundo método, que es el método estadístico, el cual vamos a ver en una diapositiva posterior. De todos modos, a día de hoy, pues ya los investigadores generalmente combinamos los dos métodos, el método experimental con el método estadístico. Y esta combinación de esos dos métodos resulta en el diseño experimental. Entonces en este primer método, que es el método experimental, básicamente lo que buscamos es, a partir de una observación o experimentación de un problema, elaborar las hipótesis, deducir las posibles consecuencias y contrastarlas. Cuando hablamos que esas consecuencias se someten a un proceso de contrastación, ya es que llevamos a cabo la fase de experimentación, y a partir de estos resultados de experimentación apoyados en los diferentes métodos estadísticos, podemos verificar si la hipótesis es cierta o si la hipótesis nuestra es falsa. Si es cierta, los hechos observados concuerdan con los deducidos, entonces aceptamos nuestra hipótesis alterna. Pero si los hechos no concuerdan con los deducidos, rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. ¿Sí? El método experimental exige verificar la hipótesis comprobando que se repite en un cierto número de casos, es decir, aquí también entramos a repetir varias veces el ensayo para evaluar si obtenemos los mismos comportamientos o el mismo resultado. Bien, también hablábamos del método estadístico, pues básicamente ese método estadístico es el que es una secuencia ordenada de procedimientos para el manejo de los datos que nos van a permitir analizar toda la información que podemos recolectar a partir de esa fase de investigación. Con esos datos pues ya los podemos organizar de diferentes formas, pueden ser en cuadros, en tablas, en gráficos, en fin, en una serie de diferentes herramientas, y luego los podemos someter a un análisis y con esos análisis entrar a comparar el resultado, si el resultado es o no es el esperado.